En el Zoom de hoy realizaremos un recorrido por unas cuantas ciudades del séptimo arte, aquellas que gracias a sus directores nos cuentan historias fascinantes que nos permiten viajar por el espacio y el tiempo para recordar quiénes somos, cómo nos vemos y nos ven a través de la pantalla. Nuestros invitados para el día de hoy son Jaime César Bonilla Espinosa, profesor de diseño visual de la Universidad de Caldas y director de la película Elena, rodada en la ciudad de Manizales. Y Diego Armando Restrepo Zapata, productor de cine y director de teatro de la ciudad de Pereira, productor de la película local Los últimos malos días de Guillermino. Así que en este zoom a las ciudades del cine, veremos sus conflictos, los personajes que las habitan y las miradas que los realizadores cinematográficos han hecho de ellas. Primero, veremos una perspectiva de cómo se han mostrado los conflictos políticos por medio de las miradas del cine en 3 películas que dan cuenta de los sucesos que han marcado la historia y que tienen a las ciudades como protagonistas. Luego viajaremos a la capital del mundo de Martin Scorsese, quien construyó Nueva York utilizando los problemas políticos y migratorios como guías de su historia en la ciudad, y observaremos las similitudes con otras visiones contemporáneas. Por último, la Latinoamérica cinematográfica nos deja ver cómo se reconocen sus ciudades en un paralelo entre Medellín, Colombia y Río de Janeiro, Brasil. Zoom al dato. El cine es maravilloso si el objetivo supremo y sagrado del arte consiste en crear comunicación entre los hombres y sus almas solitarias. Este intruso está destinado a plasmar una tarea enorme, increíble, social y psicológica. Leonid Andrei. Definitivamente las historias reflejan parte, en su mayoría, de situaciones vividas, de situaciones reales, que obviamente van tomando fuerza en el pensamiento y en las letras de su autor. El cine como medio artístico tiene mucho que aportarle a ese pensamiento, a esa construcción. Algunos lo aprovechan pues de manera distinta. Sabemos que se hace cine desde muchas perspectivas, pero en conclusión, como medio artístico, como expresión, tiene una gran razón de ser el contar y reflejar nuestras ciudades. La ciudad y la historia como tal son fragmentadas por el cine, son sometidas a procesos de segmentación, de selección, de mutilación y de reconstrucción. Cuando uno está narrando una historia, uno tiene que buscar elementos significativos de esa historia para ponerla en escena, porque no la puede mostrar toda. Al igual que eso, la ciudad también tampoco la podemos mostrar toda, tampoco la podemos abarcar por completo. Entonces también elegimos pequeños segmentos, una esquina, una calle, un cruce de caminos, para mostrar esa ciudad y para mostrar lo que su gente y cómo la viven. En promedio, una película cuenta con 90 o 120 minutos para desarrollar el conflicto de la historia que se ha decidido contar. Para esto, los directores componen cuidadosamente las imágenes que le cuentan al público, cuadro a cuadro, lo que se quiere decir.
la ciudad y la historia. La primera mitad del siglo XX tuvo para el corazón de Europa una revolución sociopolítica marcada por el conflicto del movimiento nazi, quienes, inspirados por sus líderes, arremetieron contra la comunidad judía de Europa, creando una imagen social nunca antes vista, que tuvo como precursora a Alemania. Por ejemplo, en la película El pianista de Roman Polanski, las calles de la ciudad de Varsovia adquieren una importancia predominante para narrar la situación en la que se ve envuelta el pueblo judío por el asedio del ejército nazi. Las calles en El pianista. Secuencia simbólica. Llegada de las tropas. La secuencia evidencia en este caso cómo llega un poder superior y extraño a las calles de la ciudad, tal y como se ve aquí. Discriminación. Sí. Al darle protagonismo al escenario de la ciudad para contar una historia, la acera y la calle hacen una división de clases entre los personajes. Warum haben Sie sich nicht verbeugt? En este caso, la alcantarilla es el lugar de paso para alguien considerado inferior, calificado como el judío. Euch ist der Gehweg verboten. In die Gosse mit dir. Desplazamiento. Las familias judías se trasladaban por mandato de ley a los guetos, destinados para el control del pueblo, donde se erigían muros como símbolos de prisión. Come and look. Desalojo. A pesar de no mostrar cómo fue el desalojo de los guetos para llevar a los prisioneros a los campos de concentración, los equipajes y el caos de las calles resumen en imágenes lo sucedido. Destrucción. Como el eje conductor de las acciones que se desarrollan en la película, la ciudad o escenario físico de la historia también nos muestran un final desde su naturaleza. En este caso, su autodestrucción, del espacio físico o escenario, o en el lugar donde vivieron los protagonistas. La ciudad como prisión. Come and look. Otra característica de la composición de ciudad realizada por Roman Polanski en El pianista es su categoría de cárcel, de ciudad-prisión, que divide lo permitido y lo prohibido. Stop it! Stop it! Stop it! La lista de Schindler, la ciudad cruda. En la película realizada por el director estadounidense Steven Spielberg, la ciudad y sus personajes participantes tienen una relación más directa con la historia que se cuenta,
En este caso, el simbolismo de la imagen se ve reemplazado por una idea con menos filtros de los hechos históricos que se representan. A diferencia de la versión del director Roman Polanski, los personajes se ven representados en sus acciones sobre la ciudad, o en este caso, los guetos. La lista de Schindler hace una excelente representación de los campos de concentración, ubicando un balcón como estructura vigilante u panóptico que inmediatamente genera un halo de superioridad, control y terror en la película. Asimismo, evidencia el hacinamiento y la situación de sus prisioneros. De alguien que lo escuchó, de alguien que estuvo ahí. Pero, si hubieran estado ahí... Pues la ciudad es vital para mostrar el contexto histórico, porque la ciudad resignifica. El background, el fondo, resignifica las historias. Y en la medida en que las resignifica, permite que se cuenten. Entonces, mis personajes se pueden mover en una ciudad, pero al moverse en esa ciudad, cada vez que cruzan una esquina, cada vez que se ve un fondo, cada vez que se ve un niño pasar, cada vez que se ve un carro pasar, yo estoy pensando nuevas cosas sobre esos personajes. En esa medida la ciudad es vital, es el digamos, el tablero sobre el que se juega la partida, y en eso hace que sea imprescindible para contar la historia y el contexto histórico de la historia. Adiós a Lenin. Contexto histórico. Die Zeit roch nach Veränderung, während vor unserem Haus ein überdimensionierter Schützenverein seine letzte Vorstellung gab. Por medio de las imágenes que se ven en los cines y las películas, se pueden ver reflejados, junto a la ficción, otro tipo de narraciones que, aunque se piensan en la cabeza del realizador y son visibles en la imagen, no siempre le llegan al público. Así, la ciudad de Berlín, imaginada desde Becker, cuenta una historia de ficción y una real, de tipo político y social, que también se documenta en el filme. Entre las imágenes de archivo utilizadas para matizar la historia y las compuestas por el director, la evidencia de un contexto histórico salta en la realidad, mientras soñamos en la película. Esta es la muestra fiel de cómo el artista comunica a otros hombres por medio del arte, el arte de contar la historia de sus sociedades. Si es pertinente contar que ese contexto histórico se va definiendo precisamente por lo que esté sucediendo en el momento actual. Si hablamos, por ejemplo, de una ciudad como Pereira en 1925-1926, se refleja parte de lo que la ciudad en ese momento sentía y vivía. Luego llegamos a una época como ya el año 2008, 2009, donde vemos una ciudad completamente cambiada, distinta, progresiva, y esa comparación, ese paralelo es fundamental y esencial para ese reconocimiento precisamente de ese contexto histórico. Und den Beginn einer gigantischen und einzigartigen Altstoffsammlung. En el caso de la película Adiós a Lenin, de Wolfgang Becker, el autor de la obra nos muestra en imágenes la transformación de Berlín y Alemania de finales de los 80 y principios de los 90.
tomando como referente a la ciudad, sus habitantes y los cambios históricos que tendrían ambos. De este modo, la película construye una nueva ciudad simbólica que es la naciente, la de los años 90, la Alemania que hoy en día conocemos, y destruye físicamente dentro de la película a la Alemania de Lenin. Yo creo que el cine logra reflejar la cultura y la ciudad como huella de la cultura, en la medida en que la cultura no es una, son muchas visiones en la medida, y el cine es una visión más. Entonces el cine reconstruye sus ciudades y muestra los fragmentos de la cultura de esas ciudades que le interesan, que le aportan a la historia. Entonces uno encuentra películas donde uno puede sencillamente leer toda la vida de una ciudad a partir de cómo viven sus personas, pero también encuentra películas donde la ciudad sencillamente juega un papel escenográfico y un papel de resignificación un poco de la historia, pero siempre va a reflejar la cultura a la que pertenece la mirada de ese momento de ese director, más que la ciudad y más que la cultura real de la ciudad. Pandillas de Nueva York. Construcción narrativa de la ciudad. La construcción icónica de la ciudad de Nueva York nos deja ver en un principio otro tipo de ciudad que se encuentra bajo la superficie, en donde se puede ver reflejado entre los personajes una diversidad que contrasta a la de sus rivales nativos, que están en la superficie, y por supuesto hablamos de los extranjeros, que aquí son una comunidad subterránea que yace en los cimientos en busca de su lugar en la ciudad. El conflicto que se representa en la plaza pública de los 5 puntos se caracteriza por el odio entre las razas que pelean por una tierra. ¡Por mi desafío! Bajo las antiguas leyes del combate, nos encontramos en esta tierra elegida para establecer hoy y ahora quién tiene control de los 5 puntos. Los nativos, legítimos herederos de esta bella tierra, o las hordas extranjeras que la invaden. La crudeza de las imágenes en batalla son la materialización de un conflicto político que determina el poder en este espacio. En Pandillas de Nueva York, la ciudad imaginada por Martin Scorsese es el escenario que acoge el conflicto migratorio, similar al que se vive en la actualidad. ¡Regresen a su tierra, malditos! ¡Entiendan que aquí no los queremos! ¡Estúpido! El callejón de los asesinos, la mansión de Brickbat, las puertas del infierno. Aunque la historia tiene como escenario protagonista los 5 puntos y los grupos que allí habitan, es el trasfondo político el que le da importancia a este lugar. Por las noches las calles se llenan de vida. La calle Mulberry y Worth, Cross, Orange y Little Water. Cada uno de los 5 puntos es un dedo. Cuando cierro la mano, se convierte en un puño. Y si así lo deseo, lo puedo dirigir en su contra. Me uno a la causa de líderes comunitarios como Bill Totting contra toda y cualquier intrusión en nuestra noble democracia. Me encargaré de que nadie les arrebate lo que han logrado con valor y determinación. De tumultos invasores de hiberneses. Vayan a las urnas y pongan su marca al lado del nombre, Walter McGinn. Contra los comepapas como esos que ven allá, que nos roban nuestros empleos. ¿Por qué van a morir tantos irlandeses en el sur cuando la guerra a pelear no está en Dixie, sino aquí, en estas calles? ¡Muéstrenos lo que pueden hacer, malditos bastardos! En definitiva, son las calles de Pandillas de Nueva York las que muestran los conflictos que a través de la visión del director de esta película forjaron en batallas internas
a la Nueva York que según él hoy existe. Zoom al dato. Nuestra cultura forma el arte de la pequeña burguesía de la ciudad. Al convertirse en el centro de una multitud compuesta por millones, empezó a crear sus propias sagas masivas. Estas sagas se exhiben en los cines. Kornei Chukovsky. El cine digamos que es una radiografía de los contextos. El cine es progresivo, argumenta distintas facetas de lo cotidiano y se vuelve un significante ya universal. Hay casos de historias en nuestras ciudades que se vuelven universales independientemente de la ciudad o del contexto en el que se realiza. Ciudades universales. La Vendedora de Rosas, Colombia. Ciudad de Dios, Brasil. La relación cinematográfica latinoamericana con sus contextos tiene características muy diferentes a las que se exhiben en los filmes de otros continentes. 9mm até hoje, fabricação israelita. Essa aqui é a Estrela de Davi. Las temáticas más recurrentes de nuestros cineastas suelen ser las problemáticas sociales de nuestros países y ciudades, lo cual nos da un autorreconocimiento de una parte de nuestros problemas, pero al mismo tiempo estigmatiza nuestra región dentro y fuera de la gran pantalla. Tiene mucha trascendencia la forma de contar, pero también como documento histórico debería existir una verisimilitud en la narración y entender si la historia que estamos viendo, que estamos contando, está basada en unos hechos históricos reales o si por el contrario son especulaciones de esos momentos históricos que se vivieron. Habitando un continente marcado por casos de corrupción y abuso desde el Estado, que se complementa con una realidad social de desigualdad y desprotección, las representaciones sociales que los artistas hagan de su entorno no tienen por qué distanciarse de las realidades que los rodean. Eso sí no me aguanto yo. Cada vez que se fume la marihuana que quiera. Sin embargo, al recrear estas realidades en historias de ficción, se puede incluso borrar la línea de nuestra realidad y nuestras narraciones, lo cual crea para nuestra ciudad y obras fílmicas un concepto de arte de doble filo. Acordou cedo e tomou logo a boca de Jerry Adriane, na 13. Ficou nessa função. Como las ciudades reales no existen, las ciudades del cine siempre son otras ciudades. Las ciudades surgen cuando se narran. De algún modo, en la medida en que existen, en la medida en que son contadas. Entonces yo creo que uno no puede hablar de representaciones reales de las ciudades. De hecho, lo que vemos siempre son reconstrucciones y en esa medida siempre son ciudades nuevas. It was a filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the door.